Atiendo, boludo. ¡Qué pitufo este! Hasta el final de nuestros días. Toda la existencia, al menos aquella de la que tenemos conciencia, se desarrolla aquí, en este planeta, en nuestro mundo. Más allá el cielo, el infinito, el dilatado vacío que cada noche se engalana con millones de luces, de estrellas. Es entonces cuando nuestro mundo más se asemeja a una isla perdida en el más ilimitado de los espacios. No es extraño que el hombre se haya sentido solo, único habitante del universo, y en su mente se fraguara la idea de que del otro lado de las nubes no existe más que el silencio de un helado espacio sin ninguna presencia de vida. Nadie puede venir desde ese negro horizonte de estrellas porque nadie existe en el inmenso cosmos excepto nosotros. A no ser que pese a todo no estemos solos y otros seres vivientes en otros rincones del espacio hayan encontrado las formas de llegar hasta nuestro mundo. Y eso es, al menos, lo que aparentemente parece revelar el incidente Roswell que hoy presentamos. Fotografiado, filmado, vehículos de tecnología y origen desconocido que cruzan nuestros cielos y aterrizan en nuestros campos. Están fuera de toda lógica y la ciencia oficial no admite su presencia. Por eso se los denomina con el impreciso apelativo de objetos voladores no identificados. Sin embargo, aquí tenemos imágenes obtenidas en Bélgica en abril de 1972. Recortadas en el cielo, parecían simplemente unos puntos de luz de origen y función desconocidas. Parecen el desprendimiento de algún tipo de energía. No puede hablarse de un objeto, ya que tan solo lo que apreciamos es luz. Este otro objeto fue filmado en San Pablo, Brasil, el 28 de mayo de 1986. El camarógrafo pudo filmar durante varios minutos las evoluciones del objeto. Era como una bola de fuego. No emitía luz, sino una especie de energía a su alrededor que cambiaba del color amarillo al rojo. La luna se situaba a la derecha y al acercarla con el zoom puede apreciarse su tono blanco sin destellos aparentes. El objeto era otra cosa. El camarógrafo efectuó varios desenfoques para apreciar la exacta distancia en que se encontraba. En un momento se alejó y dejó de brillar hasta que desapareció del cielo. Este extraño objeto fue filmado en los Estados Unidos desde la ventanilla de un avión. Todos los científicos e investigadores aceptan la existencia de los ovnis, ya que no siempre se suele identificar a todos los objetos que surcan el cielo. Surge cuando se intenta interpretar los fenómenos. Para los escépticos, los ovnis son producidos por histerias de masas o nervios de guerra, fantasías de personas que buscan publicidad, personalidades psicopatológicas e interpretaciones erróneas de objetos conocidos y explicables racionalmente. Para otros, los ovnis no son de nuestro planeta, surgiendo desde allí las más increíbles teorías. A pesar de todas las discrepancias y polémicas, los objetos voladores no identificados están ahí, adoptando las más diversas formas imaginables, aunque predominan la cilíndrica, la esférica y sobre todo esa forma circular y convexa que les ha proporcionado el inamovible nombre de platos voladores. En los primeros días de julio de 1947, un reportero del Louisville Times de Kentucky obtenía esta fotografía, probablemente la primera publicada en un periódico. En ella se ve claramente el rastro luminoso de dos objetos de forma circular. Durante ese año y los siguientes, los platillos prodigaron sus apariciones. La CIA e investigadores
investigadores espaciales se abocaron a estudiar el fenómeno. Sus trabajos se desarrollaron entre 1947 y 1965, analizando un total de 10.147 observaciones. Tras 18 años de estudios emitieron un veredicto. No parece existir evidencia verífica y plenamente satisfactoria de que algún caso se encuentre fuera de la estructura de la ciencia y tecnología conocidas. La mayoría de las visiones, fotografías y filmaciones no corresponden a naves extraterrestres, sino a estrellas brillantes, globos, naves aéreas convencionales, misiles, rayos, reflejos del sol, bandadas de pájaros, señales aisladas de radares, fuegos artificiales y llamaradas. Sin embargo, debieron admitir que 646 investigaciones no pudieron identificarse ni se obtuvieron respuestas satisfactorias sobre esos fenómenos. Además, muchos de los casos explicados aportaron bases suficientes para la incredulidad. La propia NASA se ha visto afectada por los ovnis, pudiendo fotografiarlos en varias oportunidades. Numerosos astronautas, tanto norteamericanos como rusos, confirman haber tenido encuentros con objetos o luces no identificadas. Si bien los científicos son reacios a admitir la presencia de ovnis, la NASA, por si acaso, en la sonda Pioneer 10, fijó una placa de aluminio revestida por una capa de oro, donde se representaban un varón y una mujer proporcionalmente dibujados junto a la sonda y unas líneas con 14 pulsares, la frecuencia del átomo de hidrógeno y el Sol con sus planetas, con indicación clara del punto de partida de la sonda para que cualquier ser inteligente que pudiera interceptarla conociera su procedencia. Esta es, tal vez, la prueba más irrefutable de que no solo personas fantasiosas, histerias masivas y personalidades psicopatológicas creen en la posibilidad de que el universo esté habitado por otros seres inteligentes, además del hombre. Jorge Polanco, comandante de Boeing 727, y Juan Domingo Gaitán, piloto de Gendarmería Nacional. Buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal? Vivieron un episodio el 31 de julio, precisamente pasado, en las inmediaciones de la ciudad de Bariloche. Ha pasado un mes. ¿Cómo ha crecido el recuerdo de lo que ustedes vivieron, Polanco? Bueno, no solo ha crecido. Hoy yo recién te estaba diciendo fuera de cámaras que tuvimos la oportunidad recién hoy a mediodía de reunirnos quienes de alguna manera vivieron el episodio. Vivimos ese episodio para tratar de armonizar muchas de las cosas que nos tocó vivir. Obviamente quizás no estábamos preparados de alguna manera para sobrellevar todo el avasallamiento que tuvimos un poco de la prensa por su ansiedad de saber y conocer. Así que producto de eso no tuvimos oportunidad anterior de poder hacerlo. Bueno, hoy nos dimos cuenta en un clima bastante más distendido de que hicimos algunas conclusiones que son muy importantes para nosotros después de haber marcado... ¿Podemos conocer 2 o 3 conclusiones a las cuales han arribado en este almuerzo, en estas coincidencias que han tenido, Gaitán? Bueno, sí, cómo no. Las coincidencias básicamente son ubicarnos en el tiempo y en el momento en que se desarrollaba la acción. Es decir, hicimos una graficación entre ambos, y el comandante principal Sipusac, también de Gendarmería, que iba en la aeronave, su nave, y parte de la tripulación de comandante Polanco, y bueno, y fuimos explicando a medida que habían sucedido este fenómeno, ubicándonos gráficamente en cómo había sucedido. Y bueno, llegamos a conclusiones de que efectivamente tanto en tiempo como en espacio los relatos eran plenamente coincidentes, e incluso coincidentes con personas que desde la Tierra vieron lo mismo que vimos nosotros. Claro, lo que hicimos fue de alguna manera sincronizar todo el operativo y acotar los tiempos y ubicarlos, porque teníamos algo en común. No podíamos recordar las horas específicas, pero sí recordábamos el episodio paso a paso, cómo se fueron trasladando, o sea, cómo se fueron dando los hechos. En el caso específico mío, con el 727, a partir del momento que nosotros iniciamos todo lo que llamamos la aproximación al aeropuerto de Bariloche, donde a partir de ese momento empezamos a tener contacto con lo que nosotros llamamos una luz, y que la evaluación que nosotros hacemos ahora
es que en realidad yo estuve preocupado durante aproximadamente 4 minutos que duró mi alejamiento por la proximidad de la luz, cuando en realidad la luz no venía hacia nosotros, estaba estacionaria en un punto y los que nos trasladábamos hacia ella éramos nosotros. Eran ustedes. Exacto. Los que se acercaban. ¿Y ustedes no lo seguían? No, ellos estaban estacionarios ahí. Nosotros, a través de ese trayecto inicial, llegado un momento en que tuvimos varias conversaciones con la torre requiriendo información, porque pensábamos precisamente que era el avión de Gendarmería, hasta que lo corroboramos y la torre nos da afirmativamente de que no, que se trataba de algún otro tránsito, como nosotros llamamos, y ante la proximidad del mismo nosotros empezamos a hacer un cambio de lo que llamamos de luces, y recibimos como respuesta una atenuación de las luces de este objeto. Ajá. Eso es lo que digamos, en términos automovilísticos le hicieron guiños para que bajara las altas. Y a nosotros nos molestaba la luz, claro, pues nos molestaba, entonces como respuesta que empezamos a hacer cambio de luces, bajó su intensidad como girando, y ahí fue cuando empezamos recién a visualizar algo achatado, pero no lo podíamos definir. En ese preciso momento nosotros comenzamos a hacer un viraje para enfrentar la aproximación final a Bariloche. Está. En el momento en que nosotros empezamos a hacer eso es cuando viene, digamos, la parte más cruda de todo esto, que es los 3 minutos donde aproximadamente el OVNI nos acompaña, formándonos a nuestra derecha y acompañándonos en el descenso hacia el aeropuerto, hasta que corta la luz de... todo este episodio es visualizado perfectamente como él lo narra desde la aeronave. No, nosotros no alcanzamos a distinguir otra luz que no sea el de aerolíneas en ese momento, porque nosotros estábamos en aproximación hacia Bariloche. Si bien ya teníamos conocimiento a través de la misma radio que él estaba en contacto con Bariloche, nosotros manteníamos también la misma frecuencia. Entonces conocíamos perfectamente qué es lo que estaba sucediendo y tratábamos también de ver. Él escucha en un momento, algo, ¿no? Él escucha en un momento, porque nosotros, cuando el objeto se nos forma al lado, le pedimos a la torre que nos diga qué es este tránsito que tenemos al lado. Y bueno, Bariloche duda un instante y nos responde que él está visualizando una luz, pero no nos puede decir qué es lo que ve, porque lo tiene precisamente de frente. Claro. Hasta ese momento ellos están viendo desde lejos las luces de mi avión, pero no están viendo todavía el objeto que va formándome al lado. Una última pregunta, a ver si me fue el tiempo. ¿No hay dudas de que esta luz, digamos, por la frecuencia que ustedes leen los cielos y el acostumbramiento visual que tienen al paisaje, no hay dudas de que esta luz para ustedes es digamos, la primera vez que aparece? No hay posibilidad de confundirlo con nada, con un avión, nada. No, a mí no me cabe en duda. Bueno, no hay dudas. Yo no me puedo confundir porque yo vi un objeto definido, forma, tamaño, se trasladaba en el espacio, así que... Bueno, Polanco y Gaitán dan el testimonio aquí, pero están requeridos en distintos lugares del mundo para que puedan viajar y entregar un testimonio similar al que hoy, en una apretada síntesis, y les agradezco también, han entregado para nosotros en este primer tramo de nuestro programa. Muchas gracias por haber venido, los invito a continuar la visualización de este programa. Gracias. Ya volvemos. En julio de 1947, Roswell, Nuevo México, vieron cómo un plato volador se estrelló contra el suelo. Tras la pausa, los testimonios. Investigadores de distintos lugares del mundo, personas más que reconocidas y además testimonios directos de personas que tuvieron que ver con el incidente Roswell. Por ejemplo, oficiales de la Fuerza Aérea, por ejemplo, vecinos del lugar. Ya nos ponemos en el aire con este primer bloque de testimonios que realmente impactan. Ya, por favor. The Roswell Army Airfield was no ordinary airfield, not some little place out in the wilds of New Mexico. In fact, it housed the 509th Bomb Group, which in 1947 was the only atomic bomb group in the world. The 509th were responsible for dropping the atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki, which effectively ended the Second World War. The term flying saucers really started back in June the 24th
24th, 1947. A civilian pilot by the name of Kenneth Arnold was flying over the Cascade Mountains when he observed a formation of strange objects. He later reported this to newsmen. The so-called UFO crash at Roswell took place just several weeks later, when the newspapers were already full of flying saucer stories from around the world. It first came to public attention on the front cover of the Roswell Daily Record, and a press release from the Roswell Army Airfield announced that the rumors of flying discs had now been confirmed when one had been found on a ranch in the Roswell region. I was told to put this press release out by Colonel William H. Blanchard, who was the base commander. He called me to his office and gave me the essential facts of the story that Major Marcel had gone out to a ranch and had picked up some materials, and it was being flown to Fort Worth, and it was a flying saucer. Within a day, the powers that be at the Roswell Army Airfield had said, no, sorry, we made a big mistake. It was only a weather balloon. Yeah, it wasn't a weather balloon. No, but I don't know why, they don't tell what it was, but it's a secret they've kept well. It wasn't until almost 20 years later that nuclear physicist Stanton Friedman, quite by chance, whilst doing a television show in the United States, was told, why don't you speak to retired Major Jesse Marcel? He's told us that he had something to do with a crash flying saucer story at Roswell. So Stanton Friedman found Major Marcel, who was there at the time. He went on to say that he was the base intelligence officer at Roswell Army Airfield back in 1947. He told me not to say anything. He says, I'll have it from now on. And that's exactly what he did. When he came out, he told the press that was there, he said, that was nothing but a weather balloon, crashed weather balloon. So what it could have been, I wouldn't know. I still don't know. It was definitely not a weather balloon. The debris was found on the ranch by Mac Brazel. Mac Brazel, he was sitting at his table, and it was a thunderstorm outside, and he said in the beginning of his story that he heard an extra blast at the time, and he went out there the day after, and he found this debris spread all over the place. Mac took it to the local sheriff in the town. The sheriff contacted the Roswell Army Air Force. It was those that sent Major Jesse Marcel to Mac Brazel's ranch to have a look for himself. They were up there, they kept him down there nearly a week. He was very definitive in his comments that the material was not of this earth, plus the fact that he did not feel that at that time we had the technology to create any material similar to it. Hasta aquí los primeros testimonios de este encuentro y estos testimonios realmente directos. Aclaramos que esta localización de estos elementos fue precisamente cercanos a la base Roswell en la ciudad de Corona. Todavía la criatura no aparece, será en el próximo capítulo. El señor Alberto Oliva es periodista y corresponsal de Editorial Atlántida en los Estados Unidos y hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto. Buenas noches, Fernando. Y el señor Juan Carlos Porras es el director de la revista Conozca Más, que ha puesto también en todos los kioscos de Buenos Aires este material de la autopsia del extraterrestre y les ha ido muy bien, tan es así que próximamente van a estar con más números en la calle. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa con un medio cuando tiene un material de estas características? ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes se plantearon en saber si ponían en circulación, como nosotros mismos que nos lo hemos preguntado, ¿no? Poner en el aire este programa, Porras. Bueno, tomamos algunas precauciones, es decir, bueno, primero investigamos el caso, que Alberto se ocupó de investigarlo en Estados Unidos, y después lo que hicimos fue darle un tratamiento desde la polémica. Es decir, consideramos que era un documento periodístico que debía trascender, pero al cual había que tratarlo con absoluta seriedad. Por eso en el video que estamos dando nosotros contamos la historia, pero también contamos todos los detalles que fueron surgiendo entre la gente que lo iba viendo, entre los médicos forenses, periodistas, científicos, y
apuntamos justamente a dar un detalle de cuáles son los puntos débiles de esta afirmación. Alberto, has estado charlando con alguien recién mencionado en el relato del investigador, el señor Stanton Friedman, un Mr. UFO o el señor OVNI, ¿verdad? Es un hombre muy curioso, un hombre que es físico nuclear, con gran experiencia científica. Trabajó para la Rand Corporation, para IBM, para las grandes empresas, para Ross, para la McDonnell Douglas, y después se dedicó a investigar UFOs. Hace 20 años que los está investigando. Es un hombre de un perfil muy serio y muy reconocido en todo el mundo. Y él opina que el caso Roswell es un caso verdadero. Me dio algunas pautas para viajar a Washington. Viajé a Washington y encontré un documento increíble. En total hay 107 testigos del caso Roswell, directos o indirectos. Y no todos, este hombre encontró la lista casi completa de los testigos. Lamentablemente han pasado casi 50 años del incidente, como vos sabés, y entonces no hay, digamos, testimonios directos, salvo el de una persona que está todavía viva, que es Gerald Anderson, que en ese momento, cuando vio a los extraterrestres, tenía 6 años. Y bueno, esta es la persona que voy a viajar la semana que viene a entrevistar en Estados Unidos para el próximo número de la revista Conozca Más, en un anticipo exclusivo que vamos a hacer del tema. Es el único hombre que realmente vio a los marcianos que todavía está vivo. Y hay un detalle, Anderson, que repetidas veces contó esta historia, fue sometido a exámenes de todo tipo. A exámenes de todo tipo, y fue sometido también a hipnosis. Y mediante este método volvió a repetir la historia exactamente tal cual la había contado, es decir, nadie pudo descubrir alguna contradicción con la historia inicial. Está bien, con el teniente también de la Fuerza Aérea ha sido sometido a exámenes de hipnosis y exámenes poligráficos. Porque precisamente estos elementos que encuentran en Corona tenían algunas inscripciones, algunos signos desconocidos obviamente para todos nosotros, ¿no? ¿Qué cosas más importantes dijo Friedman con relación al incidente Roswell propiamente dicho? ¿Cuál es la teoría por la cual este investigador siente que los Estados Unidos realmente no quieren, digamos, blanquear una situación como este tipo cuando aparentemente el tema los desborda? Hay varias cosas que los 107 testigos son constantes en los 107, en casi todos. Y es que encontraron un papel metálico como el que encontramos en los cigarrillos, en las cajas de cigarrillos, que trataron de quemar y no lo pudieron quemar. Lo trataron de doblar, lo golpearon con piedras y ni siquiera tenía marcas, dejaba marcas las piedras sobre el papel. Era un material que ellos lo tomaban en la mano y lo apretaban, y tan pronto lo largaban, volvía a tomar la forma original. Un material obviamente desconocido en esta galaxia. Y esa constante está en todos los testimonios. A mí me llamó la atención. Claro. Alberto, a los rastros estos encontrados en Corona, ¿les han perdido precisamente los rastros? Hoy por hoy no sabe Friedman dónde está. No, nadie sabe dónde está. Se supone que está en algún lado, en alguna instalación militar bajo estricta seguridad. Volviendo al tema de tu previa pregunta, Friedman opina que esto acá es lo que él llama un Watergate cósmico. Hay un gran encubrimiento de parte de las autoridades americanas. Y como vos sabés, se produjo un hecho bastante interesante con el caso, porque el caso surge en una mañana, y entre las 12 del mediodía, en que se empieza a aparecer, hasta las 6 de la tarde, sale la historia verdadera del caso, de que había caído un disco volador, como lo confirma todo el mundo. Entonces los diarios de la tarde recogen la versión verdadera. Los diarios que salían los vespertinos. La primera versión. Pero, por ejemplo, diarios importantes como el Washington Post o el New York Times, que investigaron totalmente el tema, salen con la versión corregida, que es la que la Fuerza Aérea da después, desdiciendo de que esto era un caso
extraterrestre, si que era finalmente un globo meteorológico. Un globo de investigaciones meteorológicas, ¿no? Y después también dan otra tercera explicación. Bueno, esta surge justamente el año pasado, claro. El 94, que es la última versión, que no era un globo meteorológico, claro, sino que se trataba de un ensayo que estaban haciendo con un aparato para espiar experiencias nucleares que estaban llevando a cabo los soviéticos. Ese proyecto se llamaba el Proyecto Mogul. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí. Tenemos más que testimonios importantes para el próximo tramo de nuestro programa. Más allá de los conocidos recién, vendrá un sargento, vendrá un mayor, vendrá un teniente primero de la base de Roswell, vendrá un periodista local, un poco a propósito de lo que decía recién Alberto, estará un empleado de la morgue de Roswell y estará precisamente Stanton Friedman, Mr. UFO, para dar su testimonio. Será tras la pausa, vamos a seguir con ellos aquí. Pese a la negativa de las autoridades militares, se encontraron elementos desconocidos de un material liviano y de gran resistencia y 4 pequeños y extraños cuerpos. Dejarnos con una prudencia muy grande en este tema. Sospecho que Friedman también lo hace, ¿no? Lo hace. En este caso. Bueno, a propósito de Friedman, ¿cuál ha sido la opinión que tiene Friedman de este productor inglés, Ray Santilli, que fue el hombre precisamente que descubrió casi accidentalmente esta película en un camarógrafo freelance en los Estados Unidos, Alberto? Te diría que tiene una opinión dividida. Por un lado cree que hizo un gran aporte al descubrir este documento y cree que es un documento polémico y que va a ayudar a desencubrir lo que yo te decía antes, que era el Watergate cósmico. El Watergate cósmico. Sumamos aportes y testimonios. Ya, por favor. He handled this material, and there was so much of it, he couldn't collect it all. He managed to put some of it in the back of his Jeep or his truck. He was so excited by it that on the way back to the base, he called it his home and awoke his wife and his son to show them this material, and he put it out on the table in the house and said this is a historic event. The objects were sent to various other national agencies so that other technical intelligence data could be gathered. Some of the material and information was sent right here to New Mexico, like Los Alamos Labs, Sandia. Others were sent to various sections within the Foreign Technological Division. Some was even sent to various cryptographic units. None of the materials that we picked up weighed anything. Looked like it was weightless. You couldn't feel that you had anything in your hands. I found one piece of metal, what looked like metal anyway. It was not flexible, but it was as thin as a foil in a pack of cigarettes. It was that thin. One of my boys told me, he said, there's something unusual here. He said, I tried to make a dent in this metal. He says, you can't dent it. You can't make a mark on it. He says, I took a sledgehammer and whammed it. I put it on the ground and whammed it. And the sledgehammer bounced off of it. They had these strange purple inscriptions upon them. And again, they could not identify these figures. The material we saw had no bearing with any of the weather balloons being used in those days. The dude, as I said, there was an I-beam, small, very light, but I could see the markings on the flange, which were almost like hieroglyphics as far as we were concerned. We couldn't read them. And I saw the material, and none of that is a part of a weather balloon. And as to why the government would cover up something like this, that's just too big a question for me to give you a simple answer. After that time, of course, books were published. The first book on the Roswell case was called The Roswell Incident by Charles Berlitz and William Moore, and the whole case was resurrected yet again. And the more exposure that the case had, books, television, radio, newspapers, magazines, more and more of the military personnel who were there at the time came forward, as did civilian witnesses. And when I got to the airbase where I usually park, there was three field ambulances there. And there was two MPs standing by the door. They had, one of the doors was open and I could see a lot of wreckage in there. And it didn't look like aluminum like an airplane
material. On the way down, I saw this captain standing by the door, and this is where I really got in trouble. I saw the captain there, and I said, "Sir, it looks like we had a plane crash. Do I need to go in and get ready for it?" And then he became very alarmed, and he wanted to know who I was and where I was from and what was I doing there. Or when we started down the hallway, they were taking me out. There was a voice from the back that said, "Bring that son of a bitch back." And so when we turned around, here was a big red-headed captain, and he had a black sergeant there with a clipboard in his hand. And he said, "Listen, mister," he said, "you don't go back," and he was hitting me like this on the shoulder very lightly. He said, "You don't go back in Roswell and tell everybody there's been a crash, because nothing has happened out here." One thing that should be stressed here, there was very strong intimidation about two witnesses not to talk about what they saw. As an example of that, the sheriff's granddaughter, many years later, was living with her grandmother. The sheriff was dead, and there was something on television about flying saucers, and the grandmother said, "You know, I've never told you, but the reason your grandfather didn't rerun for sheriff is that when that saucer crashed, he saw quite a lot. And after things were quieted down, the military came to him and said, if you ever talk about what you saw, we will kill you and we will kill your family." Este es Friedman, el hombre investigador Mr. UFO que hablábamos con Alberto Oliva. Me parece que es interesante a esta altura de la narración del programa hacer esta pequeña aclaración, porque aquí el programa le ponemos una pequeña bisagra. Los testimonios recogidos sobre el incidente de Roswell han quedado totalmente expuestos, y estos elementos que produjeron el análisis posterior, estas cosas encontradas, estas escrituras raras, estos elementos habían sido precisamente localizados en la ciudad de Corona, muy próximos a Roswell. Nos vamos a ir ahora unos kilómetros más allá, en la planicie de San Agustín. Supuestamente allí fueron encontradas, en un hecho similar al que narrábamos, las criaturas en cuestión. Y la autopsia posterior, del cual hoy, digamos, es el tema también central de nuestro programa. Mucha gente se estará preguntando por estas horas si tenemos el testimonio del camarógrafo, una persona que fue localizada casi accidentalmente por el productor de televisión inglés Ray Santilli, que estaba buscando películas del señor Elvis Presley, y se encontró con ellas, y también se encontró supuestamente con este exclusivo y único material. El señor Barrett, así su apellido, tiene hoy más de 80 años, y lo que vamos a escuchar ahora es su testimonio directo de cómo se vinculó a esa autopsia y cómo fueron los detalles de esa filmación que nosotros, atención, previendo una vez más a aquellas personas impresionables, vamos a mostrar en minutos. Aquí está entonces el testimonio, doblado obviamente al castellano para un mejor entendimiento, del relato del camarógrafo que tuvo a su cargo esta controvertida filmación. Ya, por favor. Me uní a las Fuerzas Armadas en marzo de 1942 y las abandoné en 1952. Los 10 años que pasé sirviendo a mi país fueron algunos de los mejores años de mi vida. Mi padre estaba en el negocio del cine, lo que significa que siempre tuve un buen conocimiento del trabajo de cámara y fotografía. Tras enrolarme comencé a demostrar mis habilidades con la cámara y me convertí en uno de los pocos cameraman de la fuerza. Fui enviado a cientos de lugares y pronto me capacité también para realizar filmaciones de alto riesgo. No daré más detalles de mi experiencia. Solo diré que en la primavera de 1944 fui asignado a la División Inteligencia de la Fuerza Aérea. Participé de un gran número de filmaciones, incluyendo las pruebas del proyecto Manhattan Trinity en Arenas Blancas. El 2 de julio de 1947 recibí una llamada de mi superior, McDonnell, para que fuera a Roswell, en Nuevo México. Debía reportarme al general McNewland para una misión especial. Se me dijo
dijo que había ocurrido un accidente aéreo al sur de la población de Socorro. Recibí la orden de filmar todo lo que viese y no abandonar los restos hasta que hubiesen sido removidos. Va a tener acceso a todas las áreas. Si el comandante en jefe me impedía trabajar libremente, debía informar de inmediato a McMullen. A los pocos minutos también el general Cooley me dio las mismas instrucciones. Atiendo, boludo. ¡Qué pitufo este! Sos inimputable, hermano.